Volvimos con Acceso a los Derechos y como lo habíamos anticipado, lo tenemos en el piso al psicólogo Ángel Fernández. Gracias, Ángel, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, analizar vas a analizar vos en este caso, pero hablar un poco sobre la conflictividad que nos ha inmerso Javier Milei, ¿no? Una situación que parece que estamos todo el tiempo en la sociedad como un estado de violencia o de todo el tiempo, digo, entre insultos, verborragia, todo el tiempo atacando al otro. ¿Cómo se gobierna un país así? Bueno, me parece que nosotros tenemos la ilusión de que hay países pacíficos. Viste que se hablaba en una época de los países serios, donde las cosas funcionan bien, la gente no es violenta, no es conflictiva, es linda, va perfumada por la calle y se saluda de esquina a esquina. Pero en realidad la idea de conflictividad, primero que no la introduce, no la puede introducir una persona porque está en la estructura misma. No puede ser que un presidente introduzca la conflictividad porque la conflictividad está en la estructura misma del lazo social, de la convivencia democrática y del ejercicio político. En segundo lugar, si me decís a mí, yo me toca dar clases en la Facultad de Psicología de la UNR, doy un curso, trabajo con analistas en un grupo y estoy en el consultorio, me dedico al psicoanálisis el 110% de mi vida, o sea que la conflictividad para mí es como estar en casa. Los que nos dedicamos al psicoanálisis sabemos que el conflicto, que la violencia, la aceleración, la velocidad de ciertos acontecimientos que uno preferiría que fueran un poco más amables o tranquilos, es como un hecho cotidiano. Por eso tengo la conflictividad como un lugar común para mí, digamos así. Me parece que sí, lo que le pasa a la gente que se analiza o a los que nos dedicamos al psicoanálisis es que tuvimos un poco más de tiempo para deconstruir esa ilusión de pacificación, de paz, de normalidad o concordia que suponemos que debería existir cuando en realidad, si nos ponemos a analizar, nunca estuvo, ¿no? Nunca vivimos en una sociedad no violenta. Bueno, en eso de una sociedad no violenta, ¿no? Digo, pasamos para ser bien claro, desde hace poco tiempo al intento de homicidio de Cristina Kirchner, sí, ¿no? Un hecho que cuando le preguntan a quienes accionaron el arma, digo quiénes porque no solo basta con apretar el gatillo, ¿no? Pero el juzgado, el tribunal le pregunta si sabían de la consecuencia que podía tener la muerte de la expresidenta, y dijeron sí, una guerra civil. Digo, ¿hacia eso va Argentina? Digo, porque yo lo que noto, digo, Ángel, es que todo el tiempo, y sobre todo en la política, digo, levantemos un poco más el tono, gritemos un poco más, puteemos un poco más al otro, para ver quién es más malo y quién gana más votos. Pero llega un momento que eso se... Digo, vos hablabas algo de la convivencia democrática. ¿Hasta cuánto aguanta el elástico de la convivencia democrática en este nivel, en este clima tan violento, ¿no? Donde si vos querés protestar, digo, te reprimen, donde si vos querés expresar algo en una red social, te mandan un ejército de troll a destrozarte, te revisan hasta cuántas veces fuiste al baño. Digo, ¿hasta cuánto aguanta el elástico social? Y es una muy buena pregunta. Habitualmente uno tiende a creer que, y es un error que yo cometí durante mucho tiempo y me cerraba la posibilidad de abrir un campo de lectura que cuando pude rectificar ese error pude empezar a leer de otra manera los acontecimientos. Y es creer que la conflictividad es desorden, ¿no? Que la violencia es desorden. Cuando en realidad la violencia forma parte del ejercicio político, ¿no? Todas estas prácticas que vos señalás no dejan de estar dentro del marco de la política. Una política que probablemente a algunos no nos guste, a otros les guste más, a otros les guste menos, pero no deja de pertenecer a un orden. Es decir, que la violencia no solamente pertenece a un orden político, sino que muchas veces se utiliza para ordenar políticamente un campo. Entonces, me interesa salir del error en el que estuve durante muchos años, cuando yo creía que la violencia o la conflictividad era un desorden y tenía una idea romántica de lo que era el orden político, hasta que entendí que realmente la violencia forma parte del orden político y eso nos permite
armar una lectura posible de a qué responde esa violencia, o sea, cuál es la lógica política que está en juego en esa violencia o en esa conflictividad. Y este orden que vos llamás, Ángel, que para el común de la gente, para mí, digo, es un desorden, ¿no? Ajá, digo, claro, desde el aumento de la luz al 300%, el aumento del alquiler, digo, distintas variables que se te dan en lo económico, en lo político, en lo social, para mí es un desorden. En este desorden que yo lo entiendo como tal, pero vos me lo explicas que hay un orden en eso. Sí, sí. ¿Cómo se sale de ese orden-desorden, ¿no? En esa moneda de doble cara, para hacerla en mi lógica, claro, más fácil? ¿Cómo se sale de eso? Pero quizá habría que aceptar que no hay salida, ¿no? Porque si te lo pongo en un ejemplo un poco cómico y banal, pero para que nos entendamos, el orden en un matrimonio, el orden del marido es desorden para la mujer y el orden de la mujer es desorden para el marido. ¿Qué salida tiene eso? Ninguna. El amor. El amor es convivir, digamos, en ese malentendido de los goces, de las maneras de leer. Yo recuerdo las tapas de los diarios, por ejemplo. Es muy claro, si lo ves, recordamos, las tapas de los diarios generalmente son bastante elocuentes de la operación política que está en juego. Y yo me acuerdo que en un momento la inflación era el flagelo de la inflación. Y de un momento para otro, cuando hubo un cambio de signo político, la inflación fue la herramienta fundamental para la estabilización de precios. Entonces fue algo bueno. Y yo creo que la política es un poco esto. Como no hay un bien supremo, no hay en la naturaleza inscripto algo que diga qué es el bien, ¿no? Sino que cada uno lo tiene que construir, lo tiene que consensuar y lo tiene que, de alguna manera, inventar. Bueno, estamos siempre, de algún modo, tratando de establecer cuál es el bien para cada uno, pero la política es precisamente un armado que dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y seguramente ahí vamos a encontrar signos opuestos en todos lados, diferencias, conflictividad, y me parece que no hay que asustarse de la conflictividad y de los gritos, porque forman parte del orden político. Más bien me parece que tenemos que ir entendiendo los distintos estilos que va adoptando la política a nivel global, porque no es solamente en Pasa Argentina. que es más fácil, digo, a ver, si yo mañana contrato un asesor político, me va a decir, habla de consenso, no hables de conflicto. Pero no está mal con lo que vos decías, Ángel, de hablar de conflicto, porque me parece que en eso, yo no quiero que aumente las tarifas 300%. Claro. Y tiene que haber un conflicto. Exactamente. Y además el conflicto es un lenguaje que todos entendemos, porque estamos en conflicto todo el tiempo. No hay ninguna... Donde hay una persona, hay un conflicto. No solo con otra persona, sino cada uno consigo mismo. Fíjate, el psicoanálisis parte... porque me preguntaba cuando venía, ¿no? ¿Cuál es la función psicoanalítica de la conflictividad en lo social, ¿no? Nosotros, los analistas, trabajamos no trabajamos con la noción de individuo, que es una noción de la persona con una unidad psicológica que se orienta por su propio bien, racionalmente, etcétera, etcétera, sino que trabajamos con el concepto de sujeto dividido en contra de sí mismo. Pero dividido no quiere decir que son dos partes que se separaron, sino que las dos partes no llegan a ser uno, ¿no? Ese sujeto dividido en contra de sí mismo es un sujeto conflictivo. Entonces la experiencia digamos, de la violencia, de la ruptura, de la discordia, de la diferencia, es una experiencia cotidiana de todo el mundo. Se entiende mejor si hablamos, si conectamos la política con el conflicto, que si pretendemos hacer aparecer la política como un universo de consensos, de acuerdos, de unidad, etcétera, etcétera. Que no digo que no exista, porque existe eso y es importante. Es decir, no estamos haciendo un elogio de la discordia, no estoy diciendo viva la discordia, no, precisamente porque hay discordia estructural, ineliminable, es imperioso, deseable y necesario que avancemos en la construcción de acuerdos, en la construcción de hegemonías, en la construcción de consensos. Es decir, que el trabajo de construcción política se hace precisamente partiendo de la base de que hay una violencia ineliminable y que es estructural al vínculo interhumano. Y en esto recién, anteriormente estaba Román Ruiz, que es consultor, y hablábamos de la importancia de las redes sociales. Las redes sociales, digo, cuando yo agarro el celular, ¿no? Y paso desde el grupo FIT,
o el grupo el club de las 5 de la mañana, que se andan a las 5 de la mañana a bañarse con ducha fría, al que, no sé, desde trolls de internet con videos armados con inteligencia artificial y demás, y de viajes, ¿no? Digo, ¿eso qué te genera? Digo, porque en el mundo de la cabeza, ¿no? Digo, todo el tiempo, me parece que se llama la palabra dopamina, ¿no? De que te genera todo el tiempo, digo, ganas de seguir mirando y demás. ¿Eso no genera también un poco en esta discordia? Si el otro tiene, ¿por qué yo no? Si el otro viajó, ¿por qué yo no? Si el otro se cambió el auto, ¿por qué yo no? Si hoy cuando se muestra todo tanto, el cambio de auto, los viajes, la casa, la pareja, el cuerpo, la política, todo, ¿no genera más discordia? No creo que genere más discordia. Creo que se puede pensar el uso, digamos, de la tecnología para ciertas orientaciones que tienen que ver con, no sé, por ejemplo, hay una cuestión estructural que todos tenemos que se conoce teóricamente como el robo del goce. Esto lo estudiamos en la Facultad de Psicología en un conversatorio psicopolítico que tenemos con la cátedra de DPCB y siempre estamos conversando sobre estos temas. Hay algo que tiene que ver con la construcción de cada uno, la construcción psíquica, el modo de gozar de cada uno, donde está presente algo que se llama el robo del goce, ¿no? El robo del goce es algo muy simple. Yo siento que la insatisfacción que me habita es causada por la satisfacción de mi semejante. No digo la insatisfacción es estructural, está en la estructura, hay una insatisfacción porque el lenguaje nos dejó sin el objeto que nunca existió por otra parte y la insatisfacción está en la estructura. Decimos, no, me robó el goce el otro. Entonces lo quiero recuperar y empiezo con esto. Cuando se dice, bueno, lo hicieron con la tuya, lo hicieron con la mía, ¿no? Como que me sacaron a mí un pedazo y con ese pedazo están disfrutando. Entonces yo quiero volver, quiero que haya ahí una especie de encuentro amable. Sí, yo me puedo quedar sin laburo porque estas políticas me van a dejar sin laburo. Pero el otro que es un ñoqui también se queda afuera. Exactamente. Es como un contrapeso de quién se queda primero sin laburo. Esto lo estudiamos mucho. Es la lógica de la envidia. La envidia es querer que el otro no tenga, ¿no?, lo que a mí me falta. No es querer tener lo que el otro tiene, que eso es otra cosa. La envidia es querer que el otro no tenga algo, ¿no?, que yo siento como que me falta y que eventualmente me lo puedo sacar a mí. Eso que es estructural y que tiene que ver con la organización psíquica, que tiene que ver con algo que técnicamente llamamos el fantasma, es el lugar que el sujeto ocupa como objeto en relación al otro, y todos tenemos esto, ¿no?, la mirada del vecino, qué sé yo, es muy utilizado en las redes. Pero siempre se utilizó en la propaganda, digamos, esto de, mirá, acá hay gente que está siendo feliz, si vos comprás este objeto vas a poder estar donde está esta gente feliz. Así que la idea de felicidad también es como un aparato ilusorio para generar propaganda. Y está bien, porque Jacques Lacan decía, mientras ustedes crean que hay alguien feliz en algún lado, no se pueden dedicar al psicoanálisis, ¿no? Y lo digo retomando un poco lo que hablábamos al principio. A veces no son los hechos y las cosas que están pasando lo grave, sino el hecho de que lo estamos midiendo con un mundo que nunca existió, que creemos que hemos perdido y que nunca existió. Si lo ves en perspectiva histórica, yo justamente en la facultad, en este conversatorio psicopolítico, en la Facultad de Psicología, hablamos mucho con compañeros y compañeras de distintas edades. Y hay algunas personas que entienden como que la política argentina empieza en el 2001, ¿no? Pero en realidad el ciclo económico político que estamos viviendo, según los que somos un poco más viejitos, empieza en el 76 con el golpe de Estado y tiene su introducción, su previa con el golpe del 66. O sea, fíjate qué periodo largo. Entonces, como que para los que somos más viejitos, hablar de conflictividad y violencia, te imaginas, pasamos por lo que fue la dictadura militar con todo lo que implicó. La Guerra Fría, la Guerra Fría, la dictadura, la inflación, la hiperinflación de Alfonsín, los dos gobiernos de Menem, de la Rúa. Entonces, es como que nosotros, los viejitos, ya digo, entendemos como que eso que hoy se ve como en contraste con cierta primavera que podemos haber vivido a partir del 2003, según algunas interpretaciones,
No es tal cosa, porque el periodo político es un periodo violento y conflictivo. Ángel, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Lo tuvimos a Ángel Fernández, psicólogo. Esto es Acceso a los Derechos. Nos encontramos los jueves a las 3:30 horas por Televisión Regional y como siempre los viernes a las 18:30 horas por Somos Rosario.